У нас еще несколько очень интересных докладов по очень важной и значимой теме, потому что один из важнейших исторических следов республики — это как раз тот след, который связан с ее интеллектуальной и культурной историей. И у нас большая честь сегодня, что с нами ведущие специалисты в этих вопросах. Это Леонсио Лопес Акон Кабрера, это Альваро Рибагорда, и это, конечно, Мигель Кабаньес Браво. Это действительно большая радость для нас, что наши испанские коллеги согласились сегодня быть с нами и рассказать о своих новых проектах, исследованиях. И я хотела предоставить первое слово нашему давнему другу Леонсио Лопес Акон Кабрера. Он расскажет о новом проекте, который они как раз делают с Альваро Рибагорда, и большая честь для нас, так скажем, на отечественную русскую публику вынести, помимо испанцев, некоторые, которые уже знают об этом благодаря проведенным весной конгрессам, вот мы хотим тоже послушать из первых уст. Leoncio, тебе слово. Sí, buenas tardes. Voy a intentar compartir el PowerPoint, Caterina. Si no, creo que lo tenéis vosotros, porque mi exposición se apoya en un PowerPoint. A ver si logro ahora, ¿no? ¿Me oís? Caterina, ¿me oís? Da, ¿Sí? Sí. De acuerdo, pues buenas tardes. Ante todo deseo expresar mi agradecimiento a los organizadores de este evento, especialmente a ti, Caterina Grantseva, que me has dado la oportunidad de reanudar los contactos con los colegas hispanistas del Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias de Rusia, que intenté impulsar cuando fui director del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas hace ya unos años. Inicialmente, el objetivo de esta comunicación era presentar el proyecto de investigación codirigido por quien les habla y por mi colega Álvaro Ribagorda, titulado Desafíos educativos y científicos de la Segunda República Española, 1931-1936, internacionalización, popularización e innovación en universidades e institutos. Aunque se inició nominalmente en enero de 2019, en realidad se puso en marcha en septiembre de ese año. Su conclusión está prevista para diciembre de 2022. Detalles sobre la trayectoria de sus integrantes, las actividades que el proyecto genera, las publicaciones llevadas a cabo por sus participantes y otras cuestiones se encuentran en el sitio web, que es la carta de presentación del proyecto. Está accesible en la dirección electrónica que tienen ustedes delante de sí, en un servidor de la Universidad de Salamanca. Ahí, por ejemplo, en el sitio web podrán acceder a los contenidos del evento que organizamos el pasado 14 de abril en la Universidad Carlos III, titulado La Segunda República, la apuesta por el conocimiento, reflexiones en el 90 aniversario, en el que participamos 3 de los asistentes a este coloquio y que casi copamos esta sección de vuestro coloquio en Moscú. A continuación, voy a exponer brevemente 2 de las dimensiones que pretendemos abordar en el proyecto, y me detendré pormenorizadamente en la tercera, buscando la complementariedad con la aportación de Álvaro Ribagorda a este coloquio. La primera dimensión concierne a la internacionalización que afectó a la producción científica generada en la España republicana entre 1931 y 1936. En esos años prosiguió la política impulsada por la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas de enviar pensionados al extranjero para que perfeccionasen sus conocimientos en laboratorios y centros docentes repartidos por Europa y las Américas. El catedrático de instituto Rafael Candel Vila, un notable cristalógrafo, mineralogista y geoquímico, cuya noticia biográfica podrán encontrar en el sitio web JAE Educa, construido en un proyecto anterior, consiguió en los años republicanos una beca para trabajar en el Instituto Fedorov de Leningrado, que era una escuela de ingenieros de minas dirigida por el profesor Boldirev. Al parecer, Candel Vila no pudo finalmente viajar a la Unión Soviética, pero sí tradujo en 1934 del ruso la importante cristalografía de Boldirev,
que había viajado a España en 1926 para participar en el 13º Congreso Geológico Mundial que se celebró en Madrid en ese año. Pero también en ese primer lustro republicano y debido al fortalecimiento del sistema científico y al prestigio internacional de determinados científicos españoles, se intensificó la celebración de congresos científicos de carácter mundial aquí en España. Uno de ellos fue el que se celebró en Sevilla en octubre de 1935, que reunió a notables americanistas. El contexto de esa reunión científica y una de sus consecuencias, como fue la decisión tomada por el gobierno republicano el 12 de octubre de 1937, cuando se encontraba en Valencia, de crear un complejo cultural sobre la historia de América y de las Islas Filipinas en la capital de la República, lo analicé recientemente en el artículo Una colección, un congreso, una asociación, antecedentes de la creación de un museo y biblioteca de Indias en Madrid, publicado en la revista Iberoamericana, editada por el Instituto Iberoamericano de Berlín. El segundo gran objetivo de nuestro proyecto es esclarecer cuestiones como las cuestiones científico-técnicas se convirtieron en una res pública en el lustro 1931 y 1936 y cómo los científicos estuvieron presentes en la esfera pública. Aludí a esta cuestión en mi intervención en la aludida mesa redonda que celebramos el pasado 14 de abril en la Universidad Carlos III, con una comunicación que titulé El impulso científico republicano en la caja de resonancia del periodismo. En relación con estas preocupaciones se inscribe el artículo aparecido recientemente en la revista Studi Hispanici, editada en Roma, en el que analizo cómo se interesaron por asuntos relacionados con la ciencia y la técnica los autores del último número de la revista Tensor, impulsada por el escritor aragonés Ramón J. Sender en 1935, cuando este escritor estaba próximo al Partido Comunista de España. Y como ejemplo del interés que mostró la prensa española por determinados aspectos de la ciencia soviética de aquella época, me hago eco de un artículo aparecido en el diario madrileño El Sol, días después del fallecimiento, el 27 de febrero de 1936, del gran fisiólogo ruso Iván Pavlov, Premio Nobel de Medicina en 1904. El tercer punto de las preocupaciones de nuestro proyecto gira en torno a las innovaciones que se efectuaron en los métodos, prácticas y organización de la enseñanza en las universidades e institutos. Dado que mi colega Álvaro Ribagorda abordará en su comunicación determinados aspectos de elementos renovadores de la enseñanza universitaria, desarrollaré a continuación otros aspectos relacionados con la renovación de la enseñanza en otros niveles del sistema educativo, particularmente en la enseñanza secundaria, cuestión a la que he dedicado atención en los últimos años junto a otros compañeros en el marco de varios proyectos de investigación. Así consta en los 4 libros que hemos editado entre 2012 y 2018, Aulas con memoria, aulas modernas, aulas abiertas y ciencia e innovación en las aulas, destinados fundamentalmente a abordar el estudio de las reformas producidas en la enseñanza secundaria en el Estado español en el primer tercio del siglo XX. En la política educativa republicana hay ciertos aspectos en los que se han producido aportaciones sustantivas, como es el caso de la educación primaria, en la que vienen investigando desde hace tiempo los historiadores de la educación. Pero otros niveles educativos, como el de la enseñanza secundaria, son menos conocidos, a pesar de producirse en ella importantes novedades en los primeros años republicanos. Unas fueron de carácter cuantitativo. Por ejemplo, se duplicó el número de institutos y de alumnado en el primer lustro republicano, dado el afán de superar el carácter elitista que tenía ese nivel educativo, cuestión que he abordado en un artículo en proceso de edición en la revista Resgate de la Universidad Brasileña de Campinas. Si en 1930 existían en torno a 70.000 alumnos en los institutos españoles, en 1933 ascendieron a más de 130.000, casi se duplicaron. Si en el curso 1929-1930
había unos 94 institutos. Ese número creció en el curso 1935-1936 a unos 204, aunque no en todos se impartía el bachillerato completo. Y sobre todo hubo una notable irrupción femenina en las aulas. Si en 1931 había un porcentaje de casi el 15% de alumnas en las aulas de los institutos, en 1936 ese porcentaje más que se duplicó, pues llegó al 31,61%. De tal manera que en el curso 1931-1932 había más de un 21% de alumnas, 23.878 mujeres, junto a 81.771 hombres. Otras novedades fueron de carácter cualitativo, diseminándose nuevos métodos y prácticas docentes que dieron lugar a nuevos productos creados por los estudiantes, como por ejemplo una prensa escolar. Aquí se presentan dos ejemplos correspondientes a dos institutos ubicados, uno en Las Palmas de Gran Canaria y el otro en Albacete, una de las ciudades de la actual Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En el periódico canario Hoja Azul apreciamos el interés de los escolares por conocer a un determinado tipo de insecto fundamental en la vida agrícola de aquellas islas, como eran las langostas, que periódicamente asolaban los cultivos canarios, y constatamos que en el consejo de redacción de Hoja Azul había paridad de género, 7 alumnas y 8 alumnos. En el periódico del Instituto de Albacete, titulado precisamente Instituto, apreciamos las dotes de naturalista de un alumno, autor de una crónica detallada y precisa de una de las excursiones efectuadas, avanzado el año 1936, con profesores de Ciencias Naturales y Geografía e Historia, para conocer los lugares de interés paisajístico, industrial y arqueológico de esa provincia. El uso del excursionismo era práctica generalizada en los institutos de la época republicana. Por ejemplo, gracias al último número del Bulletí de la Biblioteca dels Alumnes del Instituto Escola Pi Margall, publicado en junio de 1936, conocemos la variedad de excursiones escolares llevadas a cabo por el alumnado de ese instituto en las semanas precedentes, tanto a diversas poblaciones catalanas como a monumentos artísticos, lugares científicos y talleres e industrias de Barcelona, con el objeto de familiarizarse con su sistema productivo. En esos institutos innovadores en los que se estimulaba una enseñanza activa, las excursiones se simultaneaban con prácticas experimentales, como las que se efectuaban en los institutos Escuela de Madrid, en los que el alumnado hacía análisis histológicos con el microscopio y desarrollaban sus capacidades de observación estudiando la anatomía de las ranas. Ese impulso a la enseñanza activa y experimental coincidió con un importante movimiento de renovación pedagógica que afectó a todos los niveles del sistema educativo, pues los pedagogos republicanos, simpatizantes de movimientos transnacionales como el de la Escuela Nueva, procuraron que todos los elementos del ciclo educativo estuviesen conectados. Esa renovación pedagógica se expresó en múltiples manifestaciones, como el Diccionario de Pedagogía, que publicara la editorial Labor de Barcelona en la primavera de 1936. Entre sus colaboradores se encuentra el catedrático de instituto Rafael Candelvila, al que ya se mencionó por sus conocimientos del ruso y que en aquel entonces era profesor del Instituto Escuela Ausías Mar de Barcelona. Pero también hay pedagogos anarquistas, como inspectores de enseñanza primaria y gente muy variada de muchas instituciones educativas europeas y americanas. Otra manifestación de ese movimiento de renovación pedagógica se produjo en las escuelas normales, donde se formaban los maestros. Un nuevo plan de estudios, impulsado en 1931 por el gobierno provisional republicano, enfatizó la conveniencia de centrar la atención en favorecer nuevas formas de enseñar las diferentes materias curriculares. A esa solicitud de elaborar nuevas técnicas didácticas respondió la editorial de la Revista de Pedagogía, cuyo impulsor, el socialista Lorenzo Luzuriaga, era uno de los integrantes de la Liga Internacional de Educación Nueva. Y así Luzuriaga encargó a varios profesores que elaborasen metodologías de diversas disciplinas para orientar a los maestros que debían implantar en las escuelas las nuevas orientaciones pedagógicas. Uno de ellos fue el que era profesor de la Escuela Normal de Soria en 1932, Pedro Chico, buen conocedor de las nuevas tendencias en la enseñanza de la geografía, gracias a un viaje
efectuado a Francia años antes como pensionado de la JAE. A él le encargó Luzuriaga elaborar una metodología de la geografía. Por aquel entonces, ese maestro de maestros era un partidario de una enseñanza activa y experimental para avivar la curiosidad y capacidad de observación de los escolares. Asimismo, un defensor de la estrecha conexión entre los principios de la escuela activa y la enseñanza de la geografía, a la que concebía como uno de los ejes de las enseñanzas fundamentales de la escuela. Y también un impulsor de concebir al aula como un taller laboratorio que debía estar plagado de dispositivos audiovisuales para estimular la creatividad de los alumnos. Ese aula taller estaba concebido como un espacio para fomentar el trabajo colaborativo. Según él expuso en su libro, era el lugar idóneo para hacer la geografía vivida y vívida en cooperación, en el que se estimulasen todos los sentidos, particularmente la vista. En ese aula taller se efectuarían tareas como preparar los cuadernos geográficos de los alumnos, hacer un museo geográfico de la comarca, organizar paseos y excursiones con el apoyo de mapas, efectuar lecturas geográficas, construir el plano de la clase y hacer dibujos de croquis geográficos, murales y gráficas. A modo de ejemplos de croquis, él mostró uno en el que expuso la relación entre cultivos y zonas de vegetación espontánea de la región central, una de las 6 regiones naturales en las que, en su opinión, se dividía el territorio peninsular español. También mostró ejemplos de cartogramas en los que exhibía, por ejemplo, la distribución de lluvias en la península ibérica y en las Islas Baleares, y de gráficas, como la que expresaba el movimiento de importaciones y exportaciones del comercio exterior del Estado español entre 1910 y 1929. Esas propuestas metodológicas para enseñar una geografía que estimulase el trabajo cooperativo y que conectase el aula con la realidad circundante tuvo concreciones en la práctica escolar, tanto de la enseñanza primaria como secundaria, según diversos testimonios que tenemos. Así lo podemos constatar con este mapa escolar construido por los niños de una escuela graduada del pueblo de Luarca en la actual Comunidad Autónoma de Asturias, o en el mapa elaborado en el curso 1934-1935 por la alumna de 6º año de bachillerato del Instituto del Cardenal Cisneros de Madrid, María del Carmen Sotillos. En él aparecen coloreadas las principales cuencas hidrográficas del territorio español y se expresaron en gráficos diversos aspectos del Plan Nacional de Obras Hidráulicas diseñado por el ingeniero Manuel Lorenzo Pardo, presentado a las Cortes en mayo de 1933 y publicado en noviembre de ese año. Ese mapa muestra la estrecha relación existente entre el entorno social y lo que sucedía en el aula. Los datos suministrados por ese Plan Nacional de Obras Hidráulicas respecto a las mejoras introducidas en regadíos antiguos o a la puesta en práctica de nuevos regadíos, así como el coste de esas obras expresado en millones de pesetas, fueron inmediatamente procesados en el mapa temático de esa aplicada alumna. Otra prueba de las nuevas prácticas de hacer geografía por los bachilleres nos la ofrecen los alumnos de un centro docente de Barcelona, el ya mencionado Instituto Escola Pi Margall. El último número del boletín de la biblioteca de los alumnos de ese centro educativo estaba presidido por un dibujo naif de la silueta del continente europeo hecho por el estudiante Vicens Viette, que por entonces tenía 15 años. Presidía el artículo Estampes de Europa, en el que se invitaba a los alumnos de ese instituto de enseñanza secundaria a desplazarse por todo el continente europeo, familiarizándose con sus paisajes y gentes en compañía de otros escritores, a los que se invitaba a leer indistintamente en sus lenguas originales. Así, viajaron a Letonia con un párrafo del libro del escritor catalán Josep Pla, titulado Rússia, resultado de su viaje a la Unión Soviética en 1925, enviado por el diario barcelonés La Publicitat. Y desde allí, desde Letonia, se internaron primero en Leningrado con un texto del libro I Went to Russia del irlandés Lion O'Flaherty, y luego en la estepa rusa en compañía del periodista y político socialista Julio Álvarez del Valle, autor de La Nueva Rusia, y finalmente a Moscú con otro párrafo del libro ya mencionado I Went to Russia.
Volviendo a la metodología de la geografía de Pedro Chico, publicada en 1932, he de señalar que ese autor finalizaba su obra con una serie de recomendaciones bibliográficas. Destacó entre ellas la obra de Leonardo Martín Echeverría, Geografía de España, por ser el manual de mayor riqueza de ilustraciones que en Geografía de España puede hallar el maestro. La primera edición de los 3 volúmenes de esa obra había sido publicada por ese catedrático de instituto en 1928, cuando dirigía la sección 7ª, la dedicada a la geografía de la prestigiosa Biblioteca de Iniciación Cultural de la editorial Labor. En 1932, cuando ya ocupaba responsabilidades políticas en el gobierno presidido por Manuel Azaña, como estrecho colaborador del ministro de Marina, el químico José Giral, publicó la segunda edición de esa geografía de España que fue usada como una guía para quienes recorrían el territorio español. Y precisamente Martín Echeverría era el gobernador civil cuando sucedieron los sucesos de Arnedo, de los que nos habló anteriormente Julián Casanova. Esa sección de la Biblioteca de Iniciación Cultural de la editorial Labor también publicó en 1930 una edición de la geografía de la Rusia soviética de Lesgaft, en 2 volúmenes, traducida del ruso por Tatiana Enco de Valero y el escritor José María Quiroga Pla, que se había casado en 1928 con una de las hijas de Miguel de Unamuno. En los años siguientes, Leonardo Martín Echeverría, que ocupó cargos relevantes durante el gobierno del Frente Popular, durante la primavera de 1936 y luego ya durante la guerra, tanto en los ministerios de Agricultura como de Justicia y luego en los servicios de propaganda, fue perfeccionando su obra geográfica. Así, la editorial Labor y la Subsecretaría de Propaganda editaron al final del verano de 1938, cuando se estaba desarrollando la decisiva Batalla del Ebro, su libro titulado ¿Cómo es tu patria? El objetivo de ese texto fue, según expuso su prologuista Julio Álvarez del Valle, ministro de Estado en aquel entonces, popularizar a España en su múltiple y rica diversidad. Y se publicaba, según ese dirigente del PSOE, para que resulte asequible a los combatientes del frente, a las grandes masas de la retaguardia y a los niños españoles que, alejados de su tierra natal por los excesos brutales de los métodos de guerra, crecen en países amigos con el pensamiento fijo en el terruño que les vio nacer. Entre esos países amigos, evidentemente, estaba la Unión Soviética. Esa breve síntesis de apenas 100 páginas que su autor logró regalar en noviembre de 1938 al general José Miaja, mostrándole su admiración y simpatía por su heroica defensa de Madrid, fue el embrión de una obra que publicó muy poco después de su llegada a su exilio mexicano. En 1940, la editorial Atlante, que él contribuyó a fundar junto a su íntimo amigo, el economista aragonés Manuel Sánchez Sarto, publicó España, el país y los habitantes, que tuvo un notable impacto en los círculos del exilio republicano. No solo fue usada como libro de texto en los centros educativos creados por los exiliados, sino también como obra de análisis y consulta de los logros culturales que habían conseguido y que Martín Echeverría expresó en un variado dispositivo visual, en el que se entremezclaban novedosas representaciones de relieve peninsular usando bloques de diagrama, con fotografías de la España que habían construido, como las correspondientes a instalaciones portuarias que Martín Echeverría conocía bien de su etapa de subsecretario de Marina con José Giral, y en las que sobresalía un mapa geológico de España con los colores de la bandera republicana, rojo, amarillo y violeta. Leonardo Martín Echeverría fue uno de los 23 catedráticos de instituto expulsados de su escalafón por el nuevo Estado franquista por orden de 29 de julio de 1939. Conocer las aportaciones de ese selecto equipo de docentes e investigadores y de otros muchos compañeros y compañeras en diferentes niveles del sistema educativo y del sistema científico en los años republicanos es uno de los empeños que nos anima a quienes formamos parte del proyecto Desafíos Educativos y Científicos de la Segunda República Española. Muchas gracias por su atención.
Спасибо большое, Леонсио, за интереснейший рассказ и множество любопытных вещей, на которые еще надо думать. У нас, конечно, эта тема мало освещена еще, и эта работа предстоит, и мы смотрим на вас, и нам очень интересно то, что вы делаете. Ну и продолжит эту тему доклад Альвара Рибагорда, который работает вместе с Леонсио и уточнит нам, наверное, некоторые аспекты. Álvaro, тебе слово. Bueno, muchas gracias, Caterina. Quiero transmitir mi agradecimiento a las entidades organizadoras, al Instituto de Historia Universal, al Instituto Cervantes de Moscú, por brindarnos la oportunidad de participar en este congreso y en los debates que haya sobre la Segunda República, ¿no? Que, como has puesto muy bien ya, Leoncio López Ocón, es el tema en el que estamos trabajando. Yo voy a hablar sobre la reforma o el intento de reforma de la Universidad Española y en especial de la Universidad de Madrid durante la Segunda República. Es un tema al que llegué hace unos años, hicimos un libro sobre la historiografía de la Segunda República. Es un libro que se llama Luces y Sombras, del 14 de abril. Y ahí una de las cuestiones que me di cuenta era de un relativo vacío que existe en torno a la ciencia durante la Segunda República y específicamente a las innovaciones en la universidad. Dentro de eso, pues dentro del proyecto de investigación que ya ha comentado el profesor López Ocón, yo estoy trabajando sobre la Universidad de Madrid y sobre la introducción del sistema colegial, el sistema que tenían entonces, por ejemplo, en los colleges de Oxford y de Cambridge. Claro, lo primero que tendría que señalar es que, quizá debemos reflexionar cómo eran en origen las universidades, cómo eran cuando se fundan las universidades en la Edad Media. Y en la Edad Media, esencialmente, las universidades eran comunidades de enseñantes, de profesores y de estudiantes. Las universidades no eran clases regladas como lo que entendemos hoy. Los colegios universitarios en Bolonia, en París, en Oxford, también en las universidades españolas, en Palencia, en Salamanca, en Alcalá, etc., eran fundamentalmente una comunidad de gente que se dedicaba a pensar, a estudiar, a investigar y a transmitir ese conocimiento. Claro, en el siglo XIX se introducen, entre los grandes cambios que hay derivados de la Revolución Industrial, se introducen las enseñanzas técnicas y se va a hacer dominante el modelo de enseñanza por asignaturas, con clases magistrales, al mismo tiempo que se crean las escuelas de negocio y las universidades politécnicas de a finales del siglo XIX. La Universidad Española del siglo XIX había adoptado el modelo de las universidades francesas, el modelo napoleónico. Napoleón había refundado la antiquísima Universidad Francesa de París y las universidades francesas en general para crear funcionarios, para crear una corte de personal técnico bien cualificado que pudiese desempeñar los altos cargos del Estado francés, del imperio. Y en las universidades lo que se impartía era una síntesis de saberes, de conocimientos. Ese es el modelo que llega a España en el siglo XIX y ese modelo, claro, en España va a estar lastrado por el clientelismo político que domina la sociedad y las instituciones españolas en el siglo XIX y además es un sistema que se va a quedar rápidamente anquilosado. En el siglo XIX las universidades pujantes van a ser las germánicas, el modelo prusiano de investigación y en España se queda con este modelo, pero además es un modelo que va quedándose cada vez más esclerotizado, más esquelético. Al llegar la Segunda República, las universidades españolas y también la Universidad Central, que era la universidad más importante de España, la Universidad de Madrid, se encontraba ante una paradoja llamativa. Una universidad decadente que contaba con muchos de los intelectuales más brillantes de la historia española en sus cátedras. Estamos hablando de la Edad de Plata, de la cultura y de la ciencia española. Eran profesores en la Universidad de Madrid, Ortega y Gasset, María Zambrano, Sánchez Albornoz, Américo Castro, Ramón y Cajal y sus discípulos, etcétera, ¿no? Pero esa era la universidad en la que daban clases. Esa paradoja trata de ser resuelta por la Segunda República intentando crear una universidad de primer nivel.
y lo va a hacer a través de una serie de cambios, de innovaciones que se van a poner en marcha en la Universidad Central, por ejemplo, la introducción del modelo investigador, la creación de laboratorios en las facultades, la creación de seminarios, se introducen nuevos estudios, metodologías activas, como ha señalado muy bien el profesor López Ocón, se introduce la enseñanza de las lenguas modernas, se intentan democratizar los claustros, acceden también las mujeres, no solo como estudiantes, sino he mencionado, por ejemplo, a María Zambrano como profesoras. Y una de esas innovaciones, que es en la que me quiero detener, es la introducción en la universidad del modelo de los colegios universitarios. Muchos de esos cambios introducidos por la Segunda República habían sido posibles, evidentemente, porque frente a ese modelo de Universidad Nacional Católica de la Restauración, se había creado en España, en el primer tercio del siglo XX, en paralelo a la universidad, un sistema de ciencia, que era el que había creado la Junta para Ampliación de Estudios. La Junta para Ampliación de Estudios, a partir de 1907, empieza a enviar a Europa, a Estados Unidos, a jóvenes profesores para que completen su formación, vuelvan a España e importen metodologías y técnicas de trabajo, de investigación, y se crean en España una serie de centros y laboratorios para desarrollarlas. La Segunda República va a culminar ese proceso por el que algunos de esos investigadores van accediendo a las cátedras universitarias, especialmente en Madrid, en la Universidad Central, y además se propone añadir al sistema docente el carácter investigador propio de las universidades prusianas o germánicas. Bueno, la Segunda República supone en buena medida la oportunidad para reformar la universidad. Y en ese proyecto de reforma van a tener gran peso algunos hombres de la Institución Libre de Enseñanza y del Partido Socialista, que tienen un modelo distinto de universidad en la cabeza. Y bueno, pues quizá la figura clave sea el ministro de Instrucción Pública, el socialista Fernando de los Ríos. Pero lo que van a tratar de hacer es reformar la universidad no por decreto. La historia de la Universidad Española y de la educación en el siglo XIX es una sucesión de decretos, pues casi como ahora, cada gobierno que llega pone su decreto de cómo debe ser la educación, ¿no? Y lo que van a tratar de hacerlo es, siguiendo el procedimiento de la Junta para Ampliación de Estudios, de ensayar reformas. Vamos a probar, a ver cómo funciona esto, y si funciona, trataremos de que se extienda. ¿Qué van a hacer entonces? Bueno, pues lo que van a poner es en marcha una serie de innovaciones, y en las universidades de Madrid y de Barcelona se concede la autonomía universitaria, y especialmente en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid se ponen en marcha una serie de innovaciones académicas, docentes, pedagógicas, para ver cómo funciona, ¿no? Y ver en qué medida se puede extender ese proceso. Es lo que se conoce como el Plan Morente. El filósofo Manuel García Morente va a ser el decano de esa facultad y va a ser el que pone en marcha ese modelo. El objetivo era elevar el nivel de la Universidad Española. Y se va a poner un examen de entrada a la universidad, se va a crear un curso preparatorio para los estudiantes y a partir de ahí se crea un modelo en el que los estudiantes pueden elegir las asignaturas, van a ir configurando, digamos, sus itinerarios o su formación. Se abre de esa forma un currículum a la carta, se multiplica la oferta de clases, se introduce la figura del private docent, un docente que cobra, un docente que está empezando, y que cobra en función del número de alumnos que van a sus clases, que se apuntan voluntariamente. Y esto rompe con la tiranía del catedrático. De repente la universidad eclosiona en ese sentido. Y, claro, se crean seminarios, se crean excursiones, viajes, etcétera, como instrumento pedagógico, educativo. Y uno de los elementos clave es que desaparecen los exámenes. Esa idea de los exámenes por asignaturas en el Plan Morente desaparece. Américo Castro decía que el dividir el conocimiento en asignaturas y hacer un examen de cada asignatura era una aberración. Era un sistema propio de loros, de papagayos, que habían creado las escuelas de comercio y que había acabado generalizándose en las universidades porque era muy fácil aplicar de forma masiva. Entonces, eso va a ser sustituido por el sistema que utilizaban en Oxford y en Cambridge, que era 2 exámenes, uno a la mitad de la carrera y otro al final. Pero no son exámenes per se, es la elaboración de un tipo de ensayo en el que se establece
una reflexión general sobre algún aspecto de las materias que se han estudiado, digamos, un examen de madurez intelectual, ¿no? Ese es el modelo que introduce el Plan Morente en Filosofía y Letras y que aspira a extenderse por las universidades españolas. Fernando de los Ríos, en marzo del 33, crea una ley de bases para la reforma de la universidad que establece ya la idea de extender ese Plan Morente al resto de las universidades, crear nuevos estudios de distintas carreras, distintas materias, crear cursos de extensión universitaria, poner más becas, desarrollar institutos de investigación dentro de la universidad, etc. Se trata de crear una universidad de alto nivel, como decía. Bueno, la ley de bases de Fernando de los Ríos no llega a aprobarse porque a finales del 33 hay un cambio de gobierno, él sale antes de la cartera de Instrucción Pública. No se aprueba esa ley, pero su espíritu, ese proceso de modernización que se había iniciado en la Universidad Central, continúa. La Universidad Central es la punta de lanza, la avanzada de ese proyecto de reforma. Se crean laboratorios, se introducen enseñanzas prácticas, seminarios, etc. Claro, una de las grandes innovaciones con las que se estaba jugando era la introducción del sistema colegial. La gente de la Institución Libre de Enseñanza admiraba la educación británica. Para ellos, los británicos, las universidades británicas habían sido capaces de formar hombres más que técnicos, de formar personas muy capacitadas, muy desarrolladas intelectualmente, capaces de llevar adelante grandes proyectos, de llevar adelante el imperio, la revolución industrial, etc. Y ese modelo se mantenía todavía en las universidades de Oxford, Cambridge, pero también en algunas menores como Durham, etc. Ese modelo es el que se va a introducir en España a través de la Junta para Ampliación de Estudios en 1910 con la creación de la Residencia de Estudiantes. La famosa Residencia de Estudiantes de la Junta para Ampliación de Estudios que dirige Alberto Jiménez Fraud, y que todo el mundo conoce porque allí vivieron pues, algunos de los grandes genios de la cultura, ¿no? Dalí, Lorca, Buñuel, Severo Ochoa. Bueno, pues esa Residencia de Estudiantes era un colegio universitario. He dedicado muchas publicaciones a la Residencia de Estudiantes, no me voy a extender ahora en su historia, simplemente señalar algunos de los elementos que definían la residencia que van a ser importados después al sistema colegial de la universidad. Claro, en primer lugar, esa residencia era un alojamiento para jóvenes estudiantes de provincias que llegaban a Madrid y malvivían en pensiones. Y lo que van a hacer es crear un alojamiento digno, bastante austero, en el que se busca un estímulo intelectual. Claro, los que iban a estudiar allí no era cualquiera. Eran los hijos de las élites del mundo local que estaban llamados a ser las élites rectoras del país en el futuro, las minorías rectoras que buscaba Ortega y Gasset, ¿no? Bueno, la residencia trata de cubrir algunas de esas carencias que tiene la universidad, les pone clases de lenguas modernas, se crean allí una serie de pequeños laboratorios para que hagan prácticas, en la universidad era muy difícil, se crea una buena biblioteca, campos de deporte, se van desarrollando una serie de programas de conferencias e invitan allí a Einstein, a Le Corbusier, a Keynes, y la clave es el sistema tutorial. La tuition británica, los estudiantes viven allí, se crea una convivencia como en las universidades medievales, entre estudiantes, entre profesores, se alimenta la competencia, la inquietud intelectual, y allí hay una serie de tutores que son además personalidades destacadas del mundo de la cultura. Juan Ramón Jiménez, Moreno Villa, el pedagogo Ángel Llorca, o científicos como Juan Negrín, o Pío del Río Ortega, el cardiólogo Luis Calandre, que cumplen allí la función de tutorizar, de orientar, de dialogar con los alumnos para contribuir a que su formación pues, vaya cuajando, ¿no? Bueno, ese es el modelo de la residencia de estudiantes. En 1915 se crea la residencia de señoritas, dirigida por María de Maeztu, que tiene un objetivo igual, que es sobre todo el de introducir a las mujeres en la educación superior, aunque va a estar más orientada por el modelo norteamericano. Ambas instituciones tienen éxito, pero también tienen muchas críticas por los sectores conservadores, los sectores católicos.
En 1923 llega la dictadura de Primo de Rivera. En 1926 se crea el directorio civil y el ministro Callejo, el ministro de Instrucción Pública, un católico ultramontano, va a tratar de amenazar la actividad de la Junta para Ampliación de Estudios y de la Residencia de Estudiantes porque consideraban que era un centro ateo, de gente heterodoxa y demás. Y lo que van a promover es la creación de un sistema distinto, que son los colegios mayores. En Zaragoza, en Barcelona, en Salamanca, etcétera, se van a crear colegios mayores. Esos colegios pretendían no difundir una serie de valores liberales y progresistas y estímulos intelectuales, sino defender un modelo católico, nacionalista, patriótico, y controlar a los estudiantes, que estaban de huelga un día sí y otro también contra la dictadura. No existía sistema tutorial en ellos, no había ese tipo de elementos, y cuando en 1927 Alfonso XIII pone en marcha la construcción de la ciudad universitaria, pues siguiendo el modelo de la ciudad universitaria de París, se va a tratar de crear colegios universitarios en ella, pero no como la residencia de estudiantes, sino ese tipo de colegios mayores. La Segunda República, como digo, llega el momento de esa oportunidad de transformación. Y dentro de esas reformas e innovaciones dentro de la Universidad de Madrid, pues una de ellas va a ser la introducción del sistema tutorial, la creación de colegios universitarios siguiendo el modelo de la residencia de estudiantes. Uno de esos colegios mayores que estaba poniendo en marcha la ciudad universitaria con Alfonso XIII era la Fundación del Amo. Y al llegar la República, pues va a ser Alberto Jiménez Fraud el que se encarga de dirigir y supervisar todas las residencias dependientes de la universidad. Se transforma la Fundación del Amo, se encarga su dirección a Andrés León, un antiguo residente de la residencia de estudiantes. Sucede lo mismo en el Colegio de España en París, que se inaugura en 1935, donde Alberto Jiménez Fraud coloca allí como director a otro antiguo residente, el farmacéutico Ángel Stablier, que además era funcionario de la Sociedad de Naciones. De hecho, cuando se ven las cartas entre ambos, se aprecia algo muy significativo. La Ciudad Universitaria de París, que era básicamente una serie de residencias nacionales, no tenían esta función del sistema tutorial. Era una especie de sociedad de naciones del mundo académico. Bueno, pues Alberto Jiménez Fraud y Ángel Stablier hablan de que ellos van a tratar de llevar a París ese modelo tutorial, digamos, el elemento singular de las residencias españolas. En la Ciudad Universitaria de Madrid se crea también otro nuevo colegio, además de la Fundación del Amo. Va a ser el Colegio de Alcalá, que estaba ya construido en 1936 y listo para su inauguración, con una capacidad para 150 estudiantes. Era esa idea de la educación por la estimulación en libertad, el sistema tutorial, la convivencia entre maestros y estudiantes, conferencias, etc. Quedan en marcha al menos otros dos proyectos que son especialmente singulares y bueno, pues con eso terminaré. Un colegio de España en Londres, igual que el de París, destinado a estudiantes de arquitectura y de economía, y otro colegio en la Ciudad Universitaria de Madrid, el Colegio de Córdoba, del cual en 1936 se habían iniciado las obras. El Colegio de Córdoba era el colegio para los estudiantes de Filosofía y Letras. Era el anexo que cerraba el Plan Morente en la Facultad de Filosofía y Letras. Claro, esos estudiantes que se forman en cierta libertad, sin la obligación de seguir un plan de estudios concreto, sin un sistema arreglado de asignaturas, sino con una formación más libre, requerían de un sistema tutorial. De tal manera que eso era una de las claves. El Colegio de Córdoba estaba iniciada su construcción en el 36, pero no pudo llegar al fin. Por terminar, simplemente un testimonio de Ortega y Gasset en una carta privada a Victoria Ocampo en 1937, ya desde París, le dice: García Morente ha sido quien ha fraguado la nueva facultad nuestra en Madrid, la cual, ahora que no existe, me atrevo a decir que era una verdadera maravilla en ciertos aspectos. Algo hoy sin par en el mundo. Bien, ese era el modelo que estaba introduciéndose dentro de esas innovaciones en la Universidad de Madrid. Como todos ustedes saben, en 1936 la guerra civil no solo impidió que eso progresase, sino que bombardeó, se convirtió en frente de batalla la ciudad universitaria y Franco retomó los colegios, pero retomó los colegios mayores, en la línea de Primo de Rivera, ¿no?, de la Segunda República. Bueno, pues nada más, muchas gracias.
Спасибо большое, Альвара, за этот интересный доклад. Это действительно то, что те страницы, которые действительно мы можем охарактеризовать как след республиканского наследия, то, что надо изучать, и то, что в идеале надо воплощать, да, потому что действительно было очень много находок интересных в то время. Друзья мои, у нас осталось по программе 2 доклада, но мы очень жестко ограничены во времени 7 часами, поэтому я склоняюсь к мысли перенести свой доклад на завтрашний день. Мы с него начнем, тем более первая секция, которая открывает наше заседание завтра, это Советский Союз и Вторая Республика. И, конечно, там, в общем-то, это историографический доклад будет вполне уместный. И я сейчас хочу предоставить слово нашему дорогому коллеге из Высшего совета научных исследований, из Института истории Высшего совета научных исследований Испании, Мигеля Кабанеса Браво. Очень интересно всегда читать его работы, а еще интереснее его услышать вживую. Мигель, тебе слово. Muchas gracias. Bueno, quería apoyarme también en un PowerPoint. No sé si se ha compartido también o puedo compartir ya la pantalla. ¿Sí? No aparece, ¿no? El PowerPoint todavía. К нам должны подключиться технические специалисты, или Георгий, или ты должен дать возможность демонстрировать экран. Lибо надо привлечь Михаила, чтобы нам помочь. Miguel, usted tiene que poner una pincha demostrar una pantalla. Tiene que estar abajo de todos los pequeños pantallas. ¿Hay? Sí, yo le doy a compartir. Bien, ya la veo. Bueno. No sé si se ve ya. Sí, bueno. Pues muchas gracias. Видно прекрасно. Muchas gracias. Quiero comenzar dando las gracias, como no, al Instituto de Historia Universal y al Instituto Cervantes, saludar a los colegas, a los participantes y como no, a los organizadores, a quien reitero mi agradecimiento. Y les voy a hablar del tema que ven en pantalla, las armas de la Segunda República para la protección del patrimonio artístico-cultural en tiempos de guerra, pero comenzaré con una pequeña introducción sobre las diferencias en lo que hubo antes y después de la guerra y sobre sus protagonistas para luego, mejor para situar esta etapa bélica. Pues bien, la Segunda República Española pues vino acompañada desde su proclamación en abril del 31 pues de una nueva política artística, ¿no? Implementada a través de muy diferentes medidas, entre las que alcanzaron especial trascendencia las dedicadas a la salvaguarda del patrimonio histórico-cultural del país, o como se llamaba entonces, en la terminología de entonces, nuestro tesoro artístico nacional, que es de lo que se habló más entonces. Bueno, abarcaron estas medidas o armas para la salvaguarda, como pues lo mismo que el mismo régimen, casi la totalidad de los años 30, aunque tuvieron diferentes condicionamientos y orientaciones durante los años de paz y construcción del régimen republicano, entre el 31 y el 36, y luego en los años de guerra civil y radicalización entre el 36 y el 39. En cualquier caso, en ambos tramos pues, se mantuvo muy vivo el interés en la tutela y conservación de este patrimonio, aunque ciertamente sus desiguales condicionantes y directrices condujeron a una acción diferente en una y otra etapa. Así, en el primer tramo, el de paz, ¿no? Pues especialmente se caracterizó por su vocación de crear una legislación y unas estructuras meditadas y duraderas, mientras que el segundo tramo, el de guerra, se caracterizó más por verse abocado a actuaciones preservadoras rápidas, ágiles y eficaces, complementadas con nuevos factores como el centralizador o el propagandístico, ¿no? que tanta falta hacía en la guerra. Bueno, tal acción republicana primordialmente fue impulsada y canalizada desde la Dirección General de Bellas Artes, dependiente fundamentalmente del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Pero la orientación y la acción más directa
esencialmente provino de los mismos responsables de esta dirección general, a quienes también condicionaron mucho las intensas circunstancias sociopolíticas y culturales que se vivían entonces. Este hecho fundamentalmente nos lleva a analizar las gestiones y actuaciones promovidas por sus más notables directores generales de Bellas Artes, destacando del periodo de paz fundamentalmente la notable figura y gestión pionera puesta en marcha por Ricardo de Orueta, bajo cuyo doble acceso al cargo entre abril del 31 y septiembre del 36, pues se elaboró y se puso en vigor la normativa legal más importante respecto a la protección del patrimonio, lo que sería importantísimo cuando llegara la guerra. Sin que, claro es, luego la dispersa actuación en la etapa intermedia de sus dos mandatos, coincidente con el bienio radical cedista o conservador, pues se pudiera comparar en logros a las otras dos etapas. De modo que entre las armas implementadas para salvaguardar el patrimonio, a Orueta debemos, por ejemplo, el impulso, resumiré mucho, pero le debemos el impulso de una larga y temprana batería de decretos durante los gobiernos provisional, reformista, conservadores y del Frente Popular, que, entre otras muchas medidas, contendría la limitación de la exportación de obras de arte, la masiva declaración de más de 850 monumentos y conjuntos arquitectónicos y arqueológicos como monumentos histórico-artísticos del Tesoro Artístico Nacional y, por tanto, a tutelar por el propio Estado, o la creación y promoción museística a la que se asistiría durante toda la República, o el impulso y publicación de un primer inventario de nuestro patrimonio monumental, el primero que va a haber en Europa. Y eso sin olvidar la promoción de medidas legislativas tan trascendentes como el artículo 45 de la Constitución española, aprobada en diciembre del 31, y muy especialmente la longeva Ley del Tesoro Artístico de 1933, que permanecería en vigor sin grandes modificaciones, nada menos que hasta 1985, y que venía a dar desarrollo a este trascendente artículo 45 de la Constitución que proclamaba, y lo leeré porque es la base fundamentalmente de lo que se va a hacer después en la guerra. Bien, decía este artículo: toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, y ahí está la clave del artículo, constituye el tesoro cultural de la nación y estará bajo la salvaguarda del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá su perfecta conservación, de ahí los museos, los centros que se van a crear. También el Estado protegerá los lugares notables por su belleza natural, surgen los parques naturales, o por su reconocido valor artístico o histórico. Bien, pues ya durante el periodo de guerra, aunque Orueta continuó siendo director general de Bellas Artes hasta septiembre del 36, y a él se debe, tras el estallido de la guerra, precisamente la inmediata creación, con dos rápidos decretos del 23 de julio y del 1 de agosto, de una Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, que según estos decretos estaba capacitada para intervenir y expropiar en nombre del Estado y trasladar todos estos objetos expropiados para su conservación a los museos, a los archivos y las bibliotecas del Estado. Bien, pero ya sería otra la gran figura, el principal director general de esta etapa bélica. Se trató del joven y dinámico cartelista valenciano Josep Renau Berenguer, que sucedió a Orueta entre septiembre del 36 y abril del 38, llevando a cabo una eficaz gestión centralizadora y propagandista, que hubo de ir adaptando además a cada una de las capitales de la República, primero a Madrid, después a Valencia, luego a Barcelona, y que también miró mucho al exterior con destacadas medidas tan significativas como la del pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937. Renau, que luego cuando tuviera que abandonar el cargo en abril del 38, fue convertido en director de propaganda gráfica del Comisariado General del Estado Mayor Central, pues fue sucedido en la Dirección General
en esta Dirección General de Bellas Artes hasta marzo del 39 por el pintor anarcosindicalista Francesc Galí y en los ultimísimos días ya de la guerra por Eduardo Ruiz Alcalá. Pero realmente la gestión y actuación de estos dos últimos directores generales fue mucho más limitada y mucho más constreñida, ¿no? Por lo poco ya que le quedaba a la República y sus propias circunstancias. Es así como para analizar las armas republicanas desplegadas en estos tiempos bélicos para la protección del patrimonio, hemos de centrarnos sobre todo en la gestión y en las trascendentes aportaciones de Josep Renau. Bien, ¿quién era entonces Josep Renau? Bueno, pues Renau, que llega al cargo con 29 años, en plena guerra y con grandes inquietudes, era un aliancista valenciano que ha fundado allí en Valencia la Unión de Escritores y Artistas Proletarios en el 32 y la revista Nueva Cultura en el 35. Era también un acreditado cartelista y publicista gráfico, militante del Partido Comunista Español y además desde marzo del 33 también era docente, era profesor de la antigua Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y además era el introductor en España del fotomontaje político que tendrá mucha repercusión entre los artistas. Su nombramiento como director general de Bellas Artes se produjo el 9 de septiembre del 36 por el nuevo ministro comunista Jesús Hernández, quien se apoyó especialmente en la alianza de intelectuales y antifascistas y se propuso utilizar masivamente la propaganda en todas las actividades culturales y artísticas. Tanto el Ministerio de Hernández como la Dirección General de Bellas Artes, además, priorizaron las labores de agitación y propaganda con medidas tan tempranas y elocuentes como el mismo nombramiento de Renau, este joven cartelista y publicista, como director general de Bellas Artes, el nombramiento mismo de Pablo Picasso como director del Museo del Prado, el nombramiento de Rafael Alberti como director del Museo de Arte Romántico, todos estos nombramientos producidos en el mismo septiembre del 36. Además, bueno, pues Renau fue recibido pues, con una gran expectación entre los sectores más avanzados. Estuvo al frente de la Dirección General de Bellas Artes durante 2 gobiernos y junto a ellos y sus orientaciones en las 3 sedes que comentaba antes de la capitalidad republicana. Y su orientación pues, siempre estuvo dirigida a controlar y a centralizar los servicios de la Dirección General de Bellas Artes, pero eso sí, sacando siempre la máxima rentabilidad propagandística a las actuaciones emprendidas. Siempre eran atribuidas al ministerio, al Partido Comunista. Bueno, su actuación se dio sobre todo en la etapa de gobierno de Francisco Largo Caballero y en la de Juan Negrín, con ciertos recortes en la segunda etapa. Y bueno, su actuación comenzó con la depuración y consolidación de un equipo de trabajo fuerte, siempre bajo la supervisión del ministro Jesús Hernández. Y bueno, así se trajo a Antonio del Toro, un abogado y escritor valenciano que se convirtió en su secretario personal. También nombró delegado en Madrid de la Dirección General de Bellas Artes al arquitecto Roberto Fernández Balbuena, que fue el que dirigió todo lo del patrimonio desde Madrid. Y desde Valencia hizo lo mismo con Timoteo Pérez Rubio, que previamente había sido su director del Museo de Arte Moderno y que se convirtió en presidente en Valencia de la Junta Central del Tesoro Artístico Nacional, que desde noviembre se radicaría en Valencia, la nueva capital, ¿no? Impuso, bueno, a partir de aquí, numerosas medidas de agitación y propaganda. No en balde, Renau era un gran publicista y propagandista, pero sobre todo, bueno, aquí tenemos a los otros 2 colaboradores, pero digo que sobre todo desplegaría su labor, su actividad en 2 grandes labores. Una, la de salvaguarda del patrimonio y otra gran labor de propaganda y activismo, incluso también de fomento artístico. Pasando a estas labores de salvaguarda del patrimonio artístico-cultural, bueno, pues ¿cómo comenzó su trabajo? Pues ante la desorganización y los vacíos de poder,
Primero, lo que hizo fue gestionar el control de las juntas del Tesoro Artístico Nacional, que habían ido apareciendo por prácticamente por todas las provincias españolas, y ante los bombardeos y el peligro para el patrimonio, que fue muy visible, por ejemplo, en Madrid desde noviembre del 36, bueno, muy conocidas son los bombardeos de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, del Palacio de Liria, de la Biblioteca Nacional, de diferentes iglesias, de la Magistral de Alcalá y sobre todo, por ejemplo, del Museo del Prado, que sería también muy aireado por el Quinto Regimiento. Bien, pues ante todo ello digo que Renau impuso la protección de los bombardeos en los principales monumentos, fuentes, fachadas, etcétera, con los conocidos sacos Terrera, en fin, todas estas medidas que se tomaron entonces, y también la creación y habilitación de depósitos para albergar las obras de arte, ¿no? Como San Francisco el Grande, el Prado, el Monasterio de las Descalzas, etcétera, etcétera. Bueno, la actuación estrella de Renau, con todo, fue la medida de la evacuación. La evacuación del patrimonio que ordenó él mismo en diciembre de 1936, repetida luego en diferentes ocasiones y luego también a través de diversas órdenes, fueron primero a Valencia, después a Barcelona, y iremos viendo así. Bueno, pues se produce el traslado en diferentes exposiciones de las obras del Museo del Prado, de la Biblioteca Nacional, del Palacio de Liria, del Escorial, de la Catedral de Toledo, de la Catedral de Teruel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo también intentó sacar rentabilidad política haciendo exposiciones de toda esta actividad en Valencia, como la muy conocida exposición de la colección de los duques de Alba con las obras del Palacio de Liria, que se hizo en el Colegio del Patriarca de Valencia en diciembre de 1936, siempre con la propaganda comunista también en estos momentos. Aunque todos, bueno, pues con todo esto se hizo también una gran labor divulgadora, sobre todo sobre la labor que estaba haciendo la República sobre el patrimonio, con conferencias como las propias que el propio Renau se desplazó a París para hacer este tipo de conferencias que ante la opinión internacional, y bueno, allí daría conferencias en la Sala Pleyel, en el Pabellón de España del 37, del que ahora hablaré, bueno, incluso a través de los fotomontajes que ahora comentaré en el propio Pabellón de España. En Valencia, bueno, pues también se acondicionaron por los arquitectos Joselino Bamonde y Jesús Martí espacio como las Torres de Serrano, el Colegio del Patriarca, para recibir todos estos objetos artísticos. Se restauraron también y guardaron pues un gran número de obras, custodias, libros, tapices, retablos, etcétera, etcétera, ¿no? Además en muy buenísimas condiciones. Se guiaron visitas como las de los museólogos británicos Kenyon y Mann para que contemplaran el buen estado del patrimonio y lo transmitieran internacionalmente. Bueno, y en general, pues durante toda la guerra se siguió recogiendo obra de arte en la mayoría de los lugares españoles y trasladándose a Valencia, y de aquí luego a Barcelona, a Figueras y bueno, para terminar después al amparo de la Sociedad de Naciones en Ginebra, como lo veremos. Pero también hubo una paralela labor de propaganda y de activismo sociocultural. Y hay que recordar en este sentido que Renau era un destacado cartelista y publicista, además de militante del Partido Comunista, y que daba una gran importancia, por tanto, a la propaganda y al activismo. De hecho, fomentó la protección del tesoro artístico y sus instituciones a través del cartel y las publicaciones. Y se comenzó, de hecho, con los carteles únicos, idénticos, únicos y que solamente se hicieron una sola vez, no son repetidos, y que fueron hechos por los estudiantes de Bellas Artes a través del sindicato FUE, y que se colocaban en los diferentes museos, en los depósitos de obras de arte, etcétera, para proteger todos estos museos, y que solamente son conocidos por fotografías, porque lógicamente no se conservó ninguno, porque se hacían para ser puestos en estos lugares. Bueno, también
como no un cartelista, fomentó también los publicados por la misma Dirección General de Bellas Artes. Él mismo hizo carteles sobre estos hechos. Publicó también numerosos folletos sobre la labor de protección del tesoro artístico nacional. Son innumerables también los que se publicaron entonces. Incluso él mismo publicó en 1937 un libro titulado precisamente La función social del cartel publicitario, con la importancia que tenían estos medios para todo este tema. Además, el mismo Renau reactivó mitos como el de la Guerra de la Independencia, que se estaba luchando por una segunda guerra de la independencia. Y por ejemplo, la Dirección General de Bellas Artes entonces reedita los desastres de la guerra de Goya, incluso con un mapa de dónde están cayendo las bombas en la calcografía mientras se hace esta edición de los desastres de la guerra de Goya. O él mismo realizó carteles con esa alusión, 1808-1936, la alusión enseguida a la Guerra de la Independencia. También mandó construir a los maestros falleros una tribuna de propaganda y agitación en Valencia, bueno, donde se dieron numerosas conferencias, charlas y numerosos eventos, ¿no? Promocionó también eventos populares como la conocida y popular cabalgata, cabalgata de la fiesta del niño, que sustituyó a la cabalgata de Reyes en enero del 37, o las archiconocidas y famosas fallas antifascistas del año 37 en Valencia también, ¿no? Bueno, los grabados, las exposiciones de grabados como los grabados mexicanos de la LEAR, conciertos y recitales como los de Silvestre de Revueltas o los poetas de la LEAR como Octavio Paz, exposiciones como el busto que hizo Victorio Macho sobre la Pasionaria, etcétera, etcétera. Y como no, buscó la proyección exterior, captando sobre todo para el pabellón español artistas tan destacados como Picasso y otros españoles residentes en París. El mismo Renau se desplazó a París durante casi 5 meses para encargarse de los fotomontajes del pabellón de España en la Exposición Internacional de Barcelona, que por primera vez un edificio los pone en el exterior, concebido como un gran escaparate, un gran cañón de propaganda sobre la causa republicana, que es como concebirá Renau este gran pabellón de España en el 37. Bien, y bueno, pues aquí se divulgó en las secciones departamentales, aparte de las obras de arte, aparte de encargar el Guernica, la Fuente de Calder y todas esas grandes obras conocidas, pues toda la labor de la República, todos los progresos de la República en educación, en sanidad, etcétera, etcétera. Y se lanzó desde aquí a lo internacional. De hecho, por ejemplo, respecto al patrimonio, se cambió la idea internacional a partir de estas conferencias, a partir del pabellón que había sobre lo que estaba haciendo la República en materia de protección del patrimonio, que hasta entonces se pensaba, bueno, pues que los republicanos eran unos quemaiglesias, que estaban destrozando el patrimonio, que era lo que decía el otro, y desde aquí se dio otra imagen totalmente diferente. En cualquier caso, la labor estrella de Renau, como decía, fue la de la evacuación del patrimonio y la de la divulgación, ¿no?, de la actuación de la República en este sentido. Pero el 9 de abril, en concreto, firmó ya un decreto reservado por el que todas las juntas del Tesoro Artístico Nacional y lo relacionado con el patrimonio pasó a depender del Ministerio de Hacienda, y pocos días después él mismo presentaba su dimisión. Vinieron después, entonces, bueno, aquí se está hablando precisamente en sus fotomontajes del pabellón de toda la labor de salvamento del patrimonio, como decía antes, y toda esta labor de antes. Pero como digo, vendría otro director general de Bellas Artes, que fue el anarcosindicalista Francesc Galí, que tendió sobre todo a partir de entonces a la descentralización. Y como decía antes, tanto lo que hizo Francesc Galí como lo que hizo luego Eduardo Ruiz Alcalá fue mucho menor, no tenían las mismas oportunidades, pero sí podemos destacar con Francesc Galí que atrajera el apoyo y la ayuda internacional. Con él se firmará el Acuerdo de Figueras, por el que lo que quedaba del tesoro artístico, lo más granadito del tesoro artístico, la República lo pondrá bajo el amparo de la Sociedad de Naciones en Ginebra y se trasladará a Ginebra, donde se hará una pequeña exposición de una selección. Aquí la vemos. Ruiz de Alcalá ya atendió a la inmovilización
recuperación del patrimonio y devolverlo una vez ocupado Madrid. Esta es la exposición que sería en Ginebra en estos momentos y la devolución sano y salvo de todo el patrimonio. Bien, pues resumiendo mucho ya, digamos que durante el periodo de paz se puso la legislación, los cauces para lo que se pudo hacer en la guerra. Con Renau se puso ya la acción, sobre todo la gran acción de la evacuación y la propaganda. Con Galí ya se encontró el apoyo internacional y a través del acuerdo de Figueras, bueno, pues la protección y la implicación internacional. Y todo esto fue también una gran lección para la Segunda Guerra Mundial, porque fue donde primero tuvo aplicación a partir de entonces, sobre todo la medida de la evacuación. Hasta entonces la Sociedad de Naciones, la Organización Internacional de Museos, lo que recomendaba es que en caso de guerra, en caso de conflicto bélico, se hicieran grandes búnkeres, se bajaran a los sótanos las obras, cuando se vio lo que ocurría en la Guerra Civil Española, que se cuarteaban los cuadros, lo que se rompió. Entonces, a partir de entonces, lo que aconsejarán será la evacuación. Y esto será lo que precisamente hizo Francia, que el 25 de agosto de 1939 cerró el Museo del Louvre y, bueno, llevó todas las obras de aquí al sur de Francia, a diversos châteaux, ¿no?, del sur, para guardar las obras siguiendo el esquema de lo que se había visto en la Guerra Civil Española. También, bueno, pues la promoción, como lo había hecho Renau, y todo esto, cuando acabara la guerra, pues tomó asiento teórico en los manuales de museística y documentalismo. Y culminaría todo ello en 1954, cuando todas estas medidas de España, de la Guerra Española y de la Mundial, bueno, entraron a formar parte del Convenio de La Haya sobre bienes culturales en caso de conflicto armado. Digamos que entonces España, su república, había dado también una gran lección a todas las naciones del mundo sobre cómo conservar su patrimonio. Bueno, muchas gracias. Bueno, a su disposición si queréis alguna pregunta o lo que haga falta. Спасибо огромное, Мигель. Очень-очень интересный доклад. У меня тоже есть кое-что спросить, но я сначала, наверное, предоставлю слово. Да, мы начинаем дискуссию, как я уже сказала, и мне уже тут написали тоже в чатах, что поддержали мою идею о переносе доклада, потому что действительно уже очень много времени и сил нету, а дискуссии хочется, завершающей на сегодня. Поэтому доклад о историографии, отечественной историографии Второй Республики я озвучу завтра, в начале нашего завтрашнего дня. А сейчас предлагаю обсудить прозвучавшие речи. И еще у нас есть вопрос от Елены Астаховой. В продолжении той дискуссии, которая была, она написала, что вопрос совсем небольшой или комментарий небольшой. Я предоставляю слово Елене. Спасибо. В отношении вопроса Ольги Владленовны Волосюк о работе разведки в Испанской Республике в то время. Вы знаете, у меня такая интересная была информация. Не знаю, нашим испанским историкам говорит что-то такое имя Густаво Мартин. Густаво Мартин. Дело в том, что он написал статью «Operaciones de Comintern 1923-1936». И опубликовано это было в журнале «Revista de Historia Contemporánea» в этом году. Дело в том, что этот человек обратился ко мне через ряд знакомых с просьбой помочь ему обеспечить доступ в источники, в архивы нашей иностранной комиссии Коминтерна. Причем многие же из них оцифрованы, но в какие-то допускают только родственников. И он просил меня найти какое-то доверенное лицо, чтобы, значит, можно было ему там поработать. Но, к сожалению, я ему не смогла помочь, тем не менее он написал. И вот в этой статье вроде бы есть как раз вот та информация, которая интересовала Ольгу Владленовну. Я вот сейчас во время конференции открыла, вроде бы в PDF эта статья и есть, просто для вашего сведения. Операция Коминтерна, 1923-1936 год, опубликован в этом году «Revista de Historia Contemporánea». Мне кажется, это независимый исследователь Густаво Мартин. Ну и стоит на таких, в общем-то, достаточно правых позициях. Вот все, что я хотела сказать. Спасибо большое. Спасибо за ваш комментарий.
какие-то будут ответы? Нет? Да, Анхель Винис хотел ответить на это. Sí, sí, puedo preguntar en la revista de historia contemporánea. ¿Es una revista rusa o es española o es española? Es la de la Universidad del País Vasco. Eso fue editado en España. Muy bien, muchas gracias. Вопрос от Педро Гарсия Бильбао. Pedro. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Bueno, vamos a ver. Bueno, me ha encantado, tengo que decir, la visión que se ha dado del tema de salvamento del patrimonio y la cuestión del papel de Josep Renau. Y me gustaría simplemente resaltar un aspecto y hacer una pregunta. El aspecto es el tema de la actuación descentralizada. O sea, porque lo que hemos visto es que se nos ha explicado cómo eso estaba centralizado, había unos esfuerzos y luego había también un foco que eran las grandes obras, ¿no? Los grandes museos, las grandes obras, los elementos más representativos. Bien, pero el hecho también es que además de esa gran concentración o de esos grandes capitanes de la gran obra y del tesoro artístico, España es uno de los países europeos que tiene un patrimonio mayor. Entonces hubo una actuación también muy destacada de las juntas provinciales de salvamento del patrimonio. Entonces, por ejemplo, nosotros en la provincia, en Guadalajara, bueno, pues se ha investigado, hay un compañero nuestro que lo ha investigado, y se ha hecho una aportación, además muy reciente, sobre la labor de protección del patrimonio en la provincia en todos los ámbitos, ¿no? Y yo entiendo que esto, obviamente, bueno, se demuestra también en la publicación, formaba parte de esa red. Entonces, la cosa es si trabajando directamente sobre la aportación de Josep Renau y su cometido, si ellos también y en qué medida coordinaban esas actuaciones provinciales. O sea, estamos hablando de una pirámide que tiene una base muy amplia y luego tiene un punto muy arriba, que es esa dirección nacional con Renau y esas grandes obras. Pero en realidad el número de obras salvadas es enorme porque afecta a la base de la pirámide también. Entonces me gustaría que comentaras algo al respecto. Y también te puedo pasar el artículo reciente este. Sí, claro. Es que es así, como dices tú precisamente. Yo me he tenido que referir pues solamente a la Junta como si fuera una, pero lógicamente no es así. Cuando estalla la guerra surgen juntas del Tesoro prácticamente en todas las provincias y en las grandes ciudades y todo esto. Precisamente cuando llega Renau lo que hace es centralizar todo eso, porque a veces los habían comentado los propios carabineros que crean la caja de reparaciones o sociedades anarquistas, etc. Van creando este tipo de juntas en diferentes ciudades. Lo que hace él es dar diferentes decretos para centralizar todo esto y crea una junta central del Tesoro Artístico y todas las demás se van a llamar delegadas. Incluso la de Madrid era junta delegada de la Junta Central que estaba en Valencia, que es la capital entonces, a partir cuando se da el decreto. La de Guadalajara esas se llaman juntas delegadas y luego hay subjuntas que son las por ejemplo de Sigüenza, de Grande Orihuela, cuando estaba la provincial, ¿no? Que es la delegada, digo en la zona que todavía es leal porque luego se van perdiendo zonas. Pues precisamente lo que hace toda la labor de él y del Partido Comunista en estos momentos es centralizar la acción. Claro que las obras más llamativas son las del Museo del Prado, las de los grandes museos, la de Madrid, pero junto a esto es que también ha hablado de la Catedral de Toledo, de la Catedral de Sigüenza, de Baza, de Teruel, es decir, de todos sitios llegaron obras de arte y van llegando a Valencia a diferentes depósitos, por ejemplo, a las tiendas de Almagueca, también en Cartagena y otros diferentes depósitos. La propia Generalitat funciona también por otro lado y por su parte.
siempre, y tiene sus propias juntas y funciona de otra manera en toda la Generalitat, porque eran competencias ya transferidas en aquel momento. Pero en definitiva se centraliza prácticamente todo con Renau. Lo que ocurre es que a partir del 38, cuando ceda al siguiente director general de Bellas Artes, en el que ya no me he detenido mucho, Francesc Galí, precisamente van a tender a lo contrario, a descentralizar todo lo que se había centralizado. Entonces, a partir de abril del 38 empieza mucha descentralización, que era lo que se había ido haciendo antes, aunque continúa persistiendo la Junta Central del Tesoro Artístico y todo esto hasta el final de la guerra, prácticamente hasta lo que comentaba de Ginebra. Pero la labor fue ingente por cada una de las juntas las juntas del Tesoro Artístico de cada una de las provincias y de hecho están muy mal estudiadas la labor de cada una, pero cada una supuso prácticamente hacer una foto fija de lo que había y de lo que se consideraba arte en ese momento, incluso inventariarlo cuando existen inventarios de lo que hay, yo que sé, en la provincia que sea, de Ciudad Real, por ejemplo, que tuvo su junta, o en la de... Bueno, pues todas ellas, cuando se suma y cuando se ven todos los estudios, realmente fue una labor ingente que puso patas arriba todo el patrimonio español de ese momento. Los ficheros y la catalogación y la cantidad de gente que trabajó en esto fue inmensa. Lo que llega a Ginebra a partir de todo esto, pues van perdiendo mucho por el camino, pierden lo de Almería, pierden muchos depósitos, por ejemplo, que van quedando por Cataluña, en diferentes lugares, en Figueras, incluso está ahí en el castillo y parte se pierde. Pero bueno, lo más granado es lo que se manda a Ginebra, que es lo del Museo del Prado, que junto también con diversos libros, documentación, etcétera, que no son solamente obras obras como las del Prado, también iba, yo que sé, el Jesús de Medinaceli de Madrid, por ejemplo, también va dentro de esas obras, o las obras de la colección Cambó, por ejemplo, o lo que había ido guardando la Generalitat. Todo esto pues va a llevar a Ginebra. En Ginebra solamente se quedan con unas 200 obras, digamos, para hacer una exposición, la mayoría del Palacio, sobre todo del Museo del Prado y del Palacio Real, y el resto se devuelve cuando aparece por allí Eugenio Dors, que es el nuevo director general de Bellas Artes, pero del lado franquista, reclamando las obras para Franco, a partir de que Suiza reconoce el gobierno de Franco y no le queda más remedio a Ginebra, a la Sociedad de Naciones, que poner a disposición de los franquistas ese tesoro. Entonces le piden permiso en Ginebra para hacer una gran exposición, que es la que se hace, además se llamó Obras Maestras del Museo del Prado, aunque también había del Palacio Real y de otros lugares, y el resto se devuelve y empiezan ya las expediciones. De hecho, Venecia, París, etcétera, también pidieron que se llevara esa exposición a París, a Venecia, pero Franco no lo dejó y vuelven a España un día antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. Y casi de milagro, ¿no? No se perdió nada, porque si hubiera estallado ya no hubieran vuelto a las obras o se hubieran retenido hasta que acabara el conflicto y no sabemos lo que hubiera pasado. Pero, en fin, las obras volvieron, todo lo que salió volvió completamente inventariado y prácticamente sin ningún problema. Y otra cuestión es la propaganda y lo que se dijo después por el otro lado que se había hecho, ¿no? Que para nada reconocieron esto, porque, por ejemplo, el tren que se fleta los camiones que ya se consiguen, entonces ver los relatos, por ejemplo, del mismo Lluís Renau, que dice que viendo los camiones atestados de gente tirada, daban ganas de tirar las obras para meter en esos camiones a los heridos, por ejemplo, ¿no? Y luego llevar estos camiones hasta Perpiñán, donde se flota un tren hasta Ginebra, que pagaron los propios museólogos de su bolsillo. En 2011 el presidente Zapatero hizo además un reconocimiento internacional a toda esa labor y a todos los museos que habían apoyado en aquel momento a la protección del patrimonio español, que se hace a través de este acuerdo de Figueras, ¿no? Que se firma en los últimos momentos. Y lo que quiere la República es no entregar al otro bando el patrimonio, porque además siempre se había acusado a la República de que estaba vendiendo Velázquez, Goyas y haciendo dinero para comprar armamento. Y el otro no quería tampoco dárselo al otro precisamente para lo contrario. Entonces lo que se hace es ponerlo al amparo de la Sociedad de Naciones, el arte español, y luego, bueno, pues se devuelve a España en su momento, ¿no? No sé si con esto contesto o no. Vale.
Спасибо, спасибо, Мигель. Вот как раз связанный вопрос у нас был в рубрике «Вопросы-ответы» от нашей завтрашней участницы. Она спрашивала, были ли прецеденты продажи художественных ценностей в годы республики, в годы гражданской войны, конечно, прежде всего, когда были тяжелые моменты. Bueno, no creo que hubiera, por lo menos una cuestión es la caja de reparaciones, por ejemplo, que ahí se tuvo menos control, pero desde luego de lo que se hizo de la Dirección General de Bellas Artes estaba obligado además a hacer 3 calcos de lo que se hacía. Uno se daba al dueño de lo que se incautaba, el otro se quedaba a la Dirección General de Bellas Artes con él. Bueno, tenemos todas las fichas, tenemos todo lo que se hizo entonces y de eso no se perdió nada. Cada cosa que se incautaba se registraba, bueno, después se devolvió de aquella manera, pero eso es otra cuestión. Otra cosa es sobre todo lo que pasó con la caja de reparaciones. La caja de reparaciones, que la llevan sobre todo los carabineros, se crea para resarcirse digamos, los desleales a la República. Y ahí sí que hubo menos control. Y sobre todo a partir del segundo gobierno de Negrín, cuando las cuestiones de patrimonio pasan a depender del Ministerio de Hacienda, bueno, fue la cosa peor. Pero en cualquier lugar siempre se tuvo una protección por el patrimonio enorme y un cuidado exquisito desde la República. Esto empieza además incluso desde el año 31, cuando ya fueron las primeras quemas de iglesias y la República dijo esto no va a volver a ocurrir nunca más. Y bueno, pero esto es una protección, ya se sabe, la famosa frase de Azaña de que valía más el Museo del Prado que la monarquía y la República juntas, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo cuidaron con mucho mimo. Y no quiero decir que no hubiera nada, pero por ejemplo, la acción de la caja de reparaciones se conoce muy mal, y lo que hubiera, y algunas otras incautaciones que se hicieran de las que no hubo control, pero lo que se hacía desde el Estado y por la vía que comentaba, creo que fue por unos cauces envidiables. Sí, Olga. Спасибо большое, Мигель. Действительно замечательно, что мы сегодня вспомнили об этих людях. У нас запросы от Альвара Рибагорда и от Ольги Власюк. Давайте Ольге Виленне предоставим слово сначала. Ольга Виленна. Большое спасибо. 2 коротких вопроса. Один к Альвару. Альвару, резиденция студентов России. Это то здание, которое находится с Национальным архивом. Sí. Sí, está al lado del Archivo Histórico Nacional y de donde está la sede del CSIC en Madrid, sí. Gracias. И второй вопрос к Леонсио. Леонсио, вы говорили о том, что был большой интерес в естественных науках к Советскому Союзу, приглашали ученых, были конгрессы, издали даже книгу о географии Советского Союза. Как вы думаете, этот интерес был действительно потому, что в Испании считали, что в СССР наука развивается, или это был идеологический интерес в большей степени? Спасибо. Bueno, he planteado la cuestión porque hay que estudiarla, pero por la poca información que tengo, al mismo tiempo que había una admiración por las vanguardias artísticas soviéticas, conocemos bien la influencia de la literatura, del cine. En el caso de la literatura, la publicación de Sender que he mencionado, Tensor, es una publicación colectiva anónima, porque están imitando planteamientos teóricos de escritores soviéticos. Pero en el caso de la ciencia también hay una admiración por la ciencia soviética, indudablemente. Tenemos pocos pensionados de la JAE, pero por ejemplo hay un veterinario que trabaja en la provincia de Badajoz que va a hacer una visita a grandes centros de investigación veterinaria soviéticas y hace una descripción muy pormenorizada de los avances que se estaban realizando en ese campo del conocimiento. En el caso de la fisiología, que he mencionado a Pavlov, se organiza en la Unión Soviética poco antes de su muerte un gran congreso mundial de fisiólogos al que asiste Juan Negrín,
que era un fisiólogo de altura internacional. Entonces había conexiones entre fisiólogos soviéticos y fisiólogos españoles. Y como esto hay otros casos, Pío del Río Ortega, que era director del Instituto Nacional del Cáncer, tenía muy buenas conexiones con colegas soviéticos que también eran grandes neurohistólogos como él. Es decir, conocemos muy bien las relaciones entre las vanguardias artísticas, el impacto de las vanguardias artísticas, conocemos menos el impacto de las vanguardias científicas, pero vamos encontrando datos y testimonios de que hay relaciones estrechas entre determinados círculos de científicos soviéticos y científicos españoles. El caso del cristalógrafo Bedirev, traducido por Candel Vila, es otro ejemplo de las conexiones entre cristalógrafos catalanes y soviéticos. Спасибо большое. Это действительно тема, мне кажется, интересная для изучения, потому что я обнаружила, что в испанском журнале, который называется «Revista de Educación», и это 1954 год, это не республика, 1954 год, большая статья, посвященная советскому образованию, и там написано, что в советских школах так хорошо преподают технические науки, что Испании надо брать с Советского Союза пример. Так что это интересная тема. Спасибо. Спасибо большое. Нас Альваро хотел тоже задать какой-то вопрос или откомментировать. Sí, bueno, iba a hacer una pregunta, pero al hilo también de lo que comentaban Olga y Leoncio, quería añadir que en la residencia de estudiantes tenían sus laboratorios de investigación precisamente Pío del Río Ortega y Juan Negrín, que él ha mencionado. Y yo tengo constancia allí de que hubo en algunos momentos alguna visita de algún científico desde la Unión Soviética, que fueron allí algún tiempo para colaborar y formarse y demás. Y también, creo que lo hablé alguna vez con Ekaterina, había un par de profesores que enseñaban ruso en la residencia de estudiantes. Bueno, simplemente por completar un poco lo que estábamos comentando. Y yo lo que quería preguntar era a Miguel Cabañas, al hilo de la exposición en París en el año 37 que él ha comentado, si conoces si había alguna relación específica entre la organización de esa exposición y el mundo de la cultura española en París. Es decir, por ejemplo, los hispanistas de la Sorbona o el Colegio de España, la Ciudad Universitaria, etcétera. Sí, sí, de hecho se movilizaron prácticamente todos con el tema del pabellón por la cantidad de conferencias. Es que el pabellón es muchas cosas. Allí se hicieron películas, conferencias, todo tipo de actividades. Se vendían en su propia librería libros, folletos, casi todo lo que se había ido haciendo durante la guerra, todo lo que tuviera que ver sobre la causa republicana. Muchísimos intelectuales dieron conferencias, bueno, muchísimos, unos cuantos y muy representativos, y dieron conferencia entonces, y los núcleos de artistas, intelectuales, de gente alojada incluso en el Colegio de España. Hay que recordar que el comisario del pabellón es José Gaos, que es el rector de la Universidad Central, de lo que tú has hablado. Lógicamente, a partir de ahí, puedes imaginarte la cantidad de intelectuales que van a ir pasando, y casi todo el que pasa por París en esos momentos va a visitar el pabellón, o puede pasar por París, va a visitarlo. Se le hace también el recorrido, tiene estos contactos intelectuales con Gaos o con el resto de intelectuales que están en ese momento allí mismo. Con los artistas es muy claro, contactó con Picasso, con Miró, bueno, con Calder y con la mayoría de los artistas residentes en aquel momento en París, lo que se llama la Escuela Española de París, bueno, clarísimamente. Por cierto, que algunas obras, que estaba recordando la pregunta anteriormente, terminaron después en Rusia, algunas obras exhibidas en el pabellón, y el museo del Hermitage, por ejemplo, conserva alguna obra que curiosamente estuvo previamente en el pabellón y que después se le regaló a Stalin en aquel momento.
Pero bueno, esta es otra historia que habrá que contarla en otro momento. Pero no sé si con eso respondo a tu pregunta o quieres algo más preciso. No. Y a nivel institucional, alguna institución, la propia Universidad Francesa o la Ciudad Universitaria o alguna institución, saber si tuvieran colaboración o solo a título individual. Es que, sobre todo en los últimos días de la guerra, se crea allí una junta, no me acuerdo exactamente del título, Junta Cultural para esta junta que va a presidir José Bergamín, que luego además se va al exilio. Entonces, estos contactos los hay siempre. Además, está en ese momento Massaut, que se dedica también a este tipo de cosas, y yo creo que entre todos ellos, bueno, la relación y los grupos eran muy, muy habituales, y las conferencias, en fin. Sí, es la Junta de Cultura Española, Miguel, y cumple un papel muy importante en esa junta Marcel Batallón, que tenía contactos con todos estos historiadores españoles. Gracias por recordarme el nombre, la Junta de Cultura Española, es cierto. Sí, sí, sí. Y Miguel, una pregunta para ti, вопрос к Мигелю. Мигель, а были ли какие-нибудь безвозвратные потери произведений искусства в этот период? То, что не удалось сохранить, вывести и так далее? Que si se destruyeron, hombre, claro, se destruyeron iglesias, todo lo que afecta a la guerra, y hay guerra, claro que se destruyeron y se quemaron muchas obras, sobre todo en los incendios de iglesias, que fueron más, por cierto, la proclamación de la República que luego cuando estalla la guerra. Pero claro que en estos movimientos se perdieron obras, sobre todo por el anticlericalismo, y bueno, pero no en los carteles estos que enseñaba antes, que hicieron los alumnos de Bellas Artes, era para defender el patrimonio. Lo que pasa es que lo religioso enseguida se identificaba con lo fascista, y entonces por eso se hizo muchísima propaganda. De hecho, la propaganda hacia el interior casi siempre es para que se respete como obra de arte el patrimonio y no se destruya, sino que se entregue a las juntas provinciales, a las juntas locales de cada uno de los sitios, pero para que además nunca se destruya nada, un libro, ni incluso un bordado. También se prestó mucha atención al arte popular en este sentido, y la intención es que no se haga, pero bueno, eso no quiere decir que no se hicieran también autos de fe, por llamarlos a algún sitio, con las obras de arte, y quemada los santos de una iglesia en cualquier... Claro que hubo de todo eso y que se perdieron cosas, pero de lo que pudo hacerse cargo la Dirección General de Bellas Artes rápidamente y estas juntas, precisamente era para salvarlo. Y yo creo que, bueno, en el fondo se dio una gran lección, como en un estado de guerra, y cuando precisamente en un país que tiene tanto arte religioso, por ejemplo, como el nuestro, que se salvara tanto, demuestra toda la labor que hizo la República, pese a que se la acusara de otras cosas, pero veía eso como arte, y esto estuvo muy claramente dentro de los objetivos de los que llevaron las Direcciones Generales de Bellas Artes y la política artística en general. Мигель, у меня тоже есть вопрос. Я могу говорить, да? У меня вопрос, он больше связан с художественными трансформациями, но раз речь зашла о выставке 1937 года, эта выставка – это такой апогей консервативного поворота в европейской культуре, и очевидно совершенно, что испанский павильон – это такой последний оплот авангарда в этот момент времени, когда разгромлен Баухаус, разгромлен русский авангард, по сути, и вот мне интересно, вот у организаторов павильона, каково было их впечатление от окружающего, когда почти все медали разделили русский, советский и немецкий павильоны на этой выставке, и действительно многие уходили из испанского павильона, это фиксируют очевидцы, несколько разочарованные того, что они там видели, и не понимали то, что они видели. А начались ли какие-то внутренние трансформации в эстетических установках после этой выставки? Ведь очевидно было, на этой выставке было очевидно поражение авангарда.
Bueno, yo es que diría que el gran objetivo no era ganar premios, sino servir de escaparate sobre la causa republicana y lo que se estaba haciendo. Entonces, como el concurso era de otra manera, y de hecho, al principio, bueno, cuando España decidió participar, los primeros gobiernos, al estallar la guerra, deciden no participar, y el que cambia la idea es Renau, diciendo, pero si esto lo podemos aprovechar para la propaganda sobre la causa republicana. Entonces, tampoco la propuesta es vamos a ganar premios, sino la propuesta es vamos a hacer propaganda sobre la causa republicana para que se nos ayude y dar la idea de lo que España realmente está haciendo y todo el progreso que ha significado en educación, en sanidad, en cuanto al patrimonio, la República. Y eso yo creo que lo hizo muy bien. Bueno, cumplió su cometido el pabellón claramente hasta desde los fotomontajes que se veían ya al exterior según pasabas por la avenida del Trocadero o donde fuera, ¿no? Ahí se veía, aparte también de conseguir la implicación de grandes artistas como Picasso, Calder, Julio González, Alberto Sánchez. Bien, tener todo ese apoyo intelectual de artistas y bueno, pues es un pabellón, según lo veo yo y según creo que lo concibió Renau, como un gran cañón de propaganda para internacionalmente hablar de lo que estaba haciendo la República, de los muchos logros de la República. Y yo creo que eso lo consigue, porque incluso consigue cambiar la idea internacional que había sobre la labor de la República. Y esto le debe mucho a ese pabellón español del 37, independientemente de que también es uno de los grandes hitos del arte contemporáneo español, es donde se une la quinta esencia de sus artistas en este momento. Solo faltó Dalí, además por la gran discusión que tuvo con Renau en ese momento cuando se presenta, pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, solo por desavenencias personales dejó de participar, pero el resto de los grandes artistas españoles ahí estaban, por ejemplo. Y no solo eso, también estuvo el arte popular, el arte funcional, la arquitectura, los últimos logros en muchas cosas. Entonces es un hito casi en 1000 cosas, ¿no? Pero la función no era ganar medallas. Ни премиos, creo yo. Спасибо большое, Мигель. А у нас заканчивается время, но мне очень радостно, что мы как раз вот вспомнили именно об этом павильоне, потому что у нас тема нашего конгресса – это наследие республики, и как раз вот очевидно, да, в истории этого павильона и в истории тех экспонатов, которые там были представлены, что республика действительно победила. Победила в художественном смысле однозначно, да, потому что именно то, что мы видим сейчас как экспонаты того павильона, это то, что определило судьбы искусства во второй половине XX века. Анхель Винис хотел что-то еще добавить. Анхель, мы завершаем, но, конечно, мы очень хотим предоставить тебе слово. Анхель меня слышит? Мигель тоже хочет что-то еще сказать. Мигель? Yo quería felicitar a los ponentes. Parece mentira que yo, que sea un historiador español, no sepa nada de esto, ¿no? Me dedico a otros temas. Pero la verdad es que los tres que habéis hablado hoy, Miguel, Leoncio y Álvaro, me habéis fascinado, ¿no? Realmente fascinado, ¿no? Es un honor viniendo de ti, ¿eh? No, hombre, por Dios, que yo reconozco mis limitaciones, pero además hay que felicitar sobre todo a los organizadores y naturalmente a Katia, ¿no? Bueno, me alegro muchísimo, ¿no? Este congreso tendría que tener toda la difusión posible en las redes, ¿no? También en España, ¿no? Por cierto, ¿a qué hora es mañana? Porque yo tengo que hacer algunos ajustes me he quedado sin almorzar y sin comer, ¿no? Para oíros. Pero mañana me gustaría comer, ¿no? ¿A qué hora es mañana? A las 2 horas de Moscú. Almuerzo. A la 1 hora de España. Bien, sí. Bien. Pues nada, yo a la 1 estaré aquí. Sí. No, bueno, por supuesto a los traductores, Miguel, ¿no? A los traductores también, ¿no? No, por supuesto. De la otra manera yo no podría haberme enterado, ¿no?
Bueno, yo además de daros las gracias también por la organización y a los colegas y todo eso, quería comentar al hilo de lo que estabas comentando anteriormente sobre el pabellón español del 37, que si os interesa saber más del patrimonio, ahora mismo hay abierta una exposición que se puede ver a través de internet y la explico allí mismo porque soy el comisario de ella, en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, que se llama París 1937, el pabellón de la causa republicana, ¿no? Y bueno, pues si queréis ver fotografías, lo que se hizo y un recorrido por ella, solamente googleando un poco llegáis. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Bien. Y yo también quería agradecer a todos, era un placer de oír todos los ponentes, además y más a una de las últimas ponencias de Álvaro, porque lo que yo sabía sobre la residencia estudiantil era que tiene un restaurante estupendo, solamente esto. Gracias. Es mucha historia. Muchas gracias, colegas, amigas. Me alegra mucho encontrarse con vosotros hoy. И, дорогие друзья, мы завтра снова вместе. Уже по-русски. Давайте пойдем ужинать и обдумывать все, что мы сегодня услышали. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо всем. Спасибо. Всего доброго и до завтра.